Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, bienvenidos a Narcomentarios. Vamos a continuar y casi vamos a cerrar el círculo de la corrupción oficial. Y si tuvieron la oportunidad de ver mis videos anteriores, he hablado de la corrupción policial, empezando desde el policía en la calle hasta las estructuras un poco más aquí en Estados Unidos. Ojo, todavía no he tenido la oportunidad, eventualmente ya la voy a encarar, de cómo funciona la corrupción en nuestros países. Lo que estoy haciendo aquí, estoy diferenciando cómo opera la corrupción aquí en Estados Unidos a diferencia de cómo ocurre en nuestros países. O sea, hay algunas similitudes, pero hay muchas cosas que son muy diferentes. Como yo decía, la corrupción en Estados Unidos sí existe, pero eso en un nivel, se maneja en un nivel muy distinto. Estamos hablando de la corrupción en referencia al narcotráfico, no me confunda, hay muchos niveles de corrupción que no vienen al caso acá, yo no voy a hablar de esa parte, pero sí tengo que mencionar algunas cosas en el sistema de corrupción, particularmente a nivel narcotráfico policial. Y ya le deletré, ya le demostré un poco de los distintos niveles cómo los policías se corrompen aquí, a través de, ya sea que protegen, no investigan, o se hacen los distraídos. Hay un montón de situaciones a nivel local, a nivel estatal, a nivel federal. Y después hablé muchísimo también de un poco de la corrupción judicial y la corrupción de las Fuerzas Armadas, y obviamente terminé el ciclo, ¿verdad? Hablando de la corrupción, de posiblemente una corrupción que muy poco la manejan, porque es muy estricta, pero que ustedes a lo mejor han oído, y yo les mencioné varios casos muy importantes, que es la corrupción a nivel institucional, pero a nivel institucional, digamos, que se pretende justificar porque la misión y el operativo de estos grupos supuestamente tienen cierta excepción a la ley, y estamos hablando específicamente de los sistemas de inteligencia. Y le digo, sistema de inteligencia pueden ser los civiles o los militares, o sea, ambas instituciones tienen manejo de inteligencia, y esto no es solo, y aquí estaba hablando de Estados Unidos, pero esto ocurre en todo el mundo. O sea, es muy probable que los sistemas de inteligencia en su país en algún momento, y esto no quiere decir, una vez más amigos, no estoy generalizando a nadie, pero le aseguro que si usted tuvo sistemas de inteligencia alguna vez en su país cuestionados, tuvo mucho que ver con actividades delictivas, y delictivas que pueden llevar desde la parte financiera, como es el lavado de dinero, como es la protección de narcotraficantes, hasta crear comandos de la muerte que torturaban, desaparecían gente y mataban y demás, bajo auspicios de ideologías políticas. Pero no dejaba de ser un delito, y no deja de ser un delito. O sea, si usted estudia las instituciones de inteligencia del mundo, y le digo, esto ocurre en las potencias más grandes, pero también en los países más limitados, tienen sus servicios de inteligencia que los utilizan para cometer, en el nombre de defender la soberanía nacional y proteger los intereses nacionales, cometen a veces muchos delitos. Bueno, uno de esos, yo les comenté aquí, fue el del lavado de dinero, o el de usar los fondos provenientes de la droga, del narcotráfico, por un grupo, digamos, un grupo de forajidos dentro de una institución. O sea, no la institución, sino individuos que aprovecharon ciertas situaciones en la ley, y que se aprovecharon de el poder que ellos tienen de impunidad para entrometerse en el tema del narcotráfico, sacar dinero y financiar sus operativos. Esto se hizo acá, pues yo ya se los comenté, si no vieron los videos anteriores lo debieran de ver, para que más o menos entiendan, y a lo mejor ustedes ya han leído esto. Pero ahora lo que estoy hablando, y precisamente lo terminé con los sistemas de inteligencia, porque es ahí donde se ve mucha de la impunidad. O sea, ¿se acuerda que yo siempre le he dicho que a veces en la lucha contra el narcotráfico hay una gran hipocresía entre los gobiernos particularmente? O sea, nosotros luchamos por eliminar el narcotráfico, y mientras tanto tengo una agencia federal o una agencia, digamos, una institución de inteligencia que supuestamente está cuidando los intereses y la soberanía de un país,
y que acude a la delincuencia, ya sea protegiendo delincuentes, protegiendo narcos, protegiendo cargamentos, protegiendo lavado de dinero, afuera de Estados Unidos, obviamente, para que se beneficien utilizando la información que estos les proveen. Esto ya lo voy a volver a hablar cuando hable de la gran impunidad del sistema financiero y comercial que existe ante todo el mundo, porque aquí no podemos escapar de eso. Entonces, terminé con el ciclo de los servicios de inteligencia, porque, le vuelvo a repetir, no hay nada que demuestre más la hipocresía de la lucha contra el narcotráfico que cuando tenemos sectores, no estamos hablando de todo el servicio de inteligencia, o sea, le vuelvo a aclarar, no todos los sistemas de inteligencia aquí en Estados Unidos, ni en su país, ni los agentes de inteligencia, los servicios de inteligencia son delincuentes, pero siempre hay un sector que sí se dedica a la delincuencia, o también es muy común que estos servicios de inteligencia utilicen delincuentes, utilicen gente de Lampa para hacer sus fechorías, para que les encubran, para que les consigan situaciones, información, operativos y demás que ellos no quieren ser asociados con ese operativo, y entonces utilizan a veces muchos delincuentes. Bueno, dentro de ese sistema de la delincuencia, obviamente, amigos y amigas, nos encontramos con los narcotraficantes. Ahora, ¿qué ocurre cuando estamos hablando de esto? Y el caso, le digo, que ya les había mencionado, de Irán-Contra, es un perfecto ejemplo de que cuando el poder necesita de cierta gente, utiliza a quien sea y a quien se acerca, a quien sea necesario. Esto lo hemos visto aquí en Estados Unidos en su política exterior una y otra vez, y usted lo va a encontrar, amigos y amigas, muchísimas veces. Y le digo, menciono los servicios de inteligencia porque ya aquí, amigos y amigas, poco tiene que ver los sistemas de policía y de seguridad. Sí, a veces se han utilizado agencias federales, digamos, para obtener información, para hacer investigaciones, pero le voy a decir otra cosa muy importante. Cuando ocurre ya que entra en el nivel internacional, las fuerzas policiales de Estados Unidos, aunque tengan un caso bueno, aunque tengan una jurisdicción, siempre, y esto se los comenté cuando hablé de los servicios de inteligencia, los servicios de inteligencia van a venir y van a decir, esto no lo toque, usted no puede hacer esto, o ayúdenos con esto, pero hasta acá no va, porque nosotros después vamos a tomar cartas en el asunto. ¿Y qué ocurre si usted como policía, porque como policía, como yo le digo, ¿cuál es la función de la policía? La función de la policía es solo un eslabón de la cadena de la justicia. O sea, mi función es investigar, mi función es recolectar evidencia, mi función es hacer todo un proceso para presentarlo ante una corte de justicia, ante un juzgado, y luego que haya un proceso judicial. En los servicios de inteligencia eso no es la función de ellos, eso no es el interés de ellos, eso no les interesa, y entonces muchas de estas cosas ocurren simultáneamente, y es aquí donde yo les comentaba que mucha gente dice Estados Unidos es corrupto, Estados Unidos no hace nada, y mucho no tiene que ver con los sistemas policiales, sino con los sistemas gubernamentales. Y cuando usted trabaja en un sistema, si usted ha trabajado alguna vez en un sistema policial, en un sistema militar, en un sistema jurídico, en un sistema en el que tiene jefes, usted puede hacer poco de lo que se le presenta, o sea, le van a poner hasta cierta distancia. Bueno, en el sistema de la inteligencia, que yo le estoy hablando, los sistemas de inteligencia, ellos tienen ese poder porque trabajan bajo una ideología muy distinta, bajo una misión muy distinta, bajo un concepto muy distinto de lo que es el trabajo de investigación policial, en el que uno quiere, digamos, arrestar a alguien, culparlo y llevarlo ante la justicia para que la justicia lo sancione. En los servicios de inteligencia esto no les interesa, esa no es su función, que va una vez más de acuerdo a lo que yo les hablé hace mucho tiempo anterior, cuando yo empecé a hablar del tema de la droga, de que el interés que tiene la institución, el interés que tienen los jefes que están detrás de todo esto, el interés que tiene el personal que se entromete en el tema del narcotráfico, tiene mucho que ver con cómo se va a luchar. O sea, yo como agente de la DEA, yo como agente del FBI, yo como agente de Seguridad Nacional, tengo un motivo, tengo una razón, que es la justicia, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando viene alguien y me dice, no,
la justicia aquí no es importante porque nosotros tenemos un tema de seguridad nacional que se sobrepone sobre esto. Y le digo, pueden ser las Fuerzas Armadas, pueden ser los sistemas de inteligencia. Ahora, ¿qué pasa? Yo le digo, esa gente protege a la delincuencia, protege a los narcos, protege a muchas cosas, y usted se tiene que callar la boca, ¿me entiende? Y hacer lo que le dice. Entonces, ¿cuál es la conexión? El problema aquí que tenemos cuando tenemos ese tipo de institución, y le digo, no siempre ocurre, pero sí ha pasado y sigue ocurriendo, y ya cuando enfoquemos nuestros países se los voy a hacer un poco más vigente. Lo que ocurre es que esta gente que están en el poder, que digamos que están en los servicios de inteligencia, que responden al gobierno de turno, porque muchas veces, y particularmente esto lo va a ver usted en nuestros países, el sistema de inteligencia de un país opera para los deseos del presidente o de la presidenta de turno. Entonces muchas veces, y tal es así, que si usted va a su país, los jefes de los servicios de inteligencia de su país tienen mucho que ver y están muy asociados con el partido político de turno, con el gobierno de turno. Esto ocurre en todos lados, pero esto es lo común. Ahora, no solo tienen un gran contacto y protección y demás, sino que están muy bien asociados con la crema y la élite, generalmente de la sociedad de alto conocimiento y alto poder económico. O sea, hay una cosa aquí muy importante y por eso estoy haciendo la transición de los servicios de seguridad primero, las Fuerzas Armadas, la justicia y demás, a los servicios de inteligencia, porque los servicios de inteligencia manejan un poco de esto, ¿no? Las armas, el agente encubierto, pero no responden a la justicia, pero sí tienen mucho poder. Y ese poder que viene de la parte directa política, porque generalmente las agencias de inteligencia trabajan para el poder ejecutivo, responden al poder fuerte de su país, que puede ser que las personas de alta alcurnia, ¿no? Hombres de negocio, hombres y mujeres de negocio, instituciones privadas, pero que están asociadas con el gobierno, que mueven grandes cantidades de dinero. Porque aquí ya no estamos hablando de la policía común. O sea, fíjese la distancia que hay entre el policía en la calle y el policía y el agente federal que está haciendo una investigación, y ahora del agente federal al agente de inteligencia, sobre todo a nivel muy alto, y sobre todo ya cuando está hablando de poderes entendidos dentro del gobierno, usted está muy alejado de todo esto. Ahora, ¿qué pasa? Esas personas que se manejan a un nivel muy alto en la esfera del gobierno federal, particularmente del poder político, particularmente del poder ejecutivo, particularmente del entorno del señor o la señora presidente, tiene mucho que ver en cómo se encaran las investigaciones, cómo se encaran los encubrimientos, cómo se encara todo el poderío económico que va a ser necesario para hacer esto. Y si esos individuos, y aquí donde lo quiero traer, si esos individuos que te estoy hablando de la alta alcurnia, de la alta sociedad, personajes muy importantes del deporte, personajes muy importantes de los medios, personajes muy importantes dentro de los medios periodísticos, y demás, estoy hablando de jefes y demás, tienen un poder muy especial, económico, que se maneja a otro nivel. Ahora, acuérdese que uno de los grandes negocios en estos momentos en el mundo entero es el tema del narcotráfico, porque puede una cantidad enorme de dinero. Y si usted cree que los servicios de inteligencia y las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas, son los únicos que manejan este poder, está verdaderamente muy ingenuo, porque de aquí, de este nivel tan alto, no son ellos los que tienen el poder. O sea, ellos tienen el puesto, tienen el título, pero el poder verdadero detrás de ellos es el financiamiento, y particularmente cuando estamos hablando de financiamiento de política, porque estamos hablando de gente que en su país son muy poderosos desde el punto de vista privado, que son en realidad, si usted lo quiere analizar, amigos, amigas, los que le mueven los hilos a todo mundo en su país. O sea, los que financian los partidos políticos, los financian los candidatos, los que eligen quién va a ser presidente, los que eligen quién va a ser juez, los que eligen mucho ese poderío. Es un poco conspiracional, un poco de la conspiración, pero es una realidad. Entonces el narcotráfico le provee a esta gente hoy en día
ese dinero oculto a través de estos servicios. Y obviamente los servicios de inteligencia a alto nivel se benefician mucho de esto. Por eso quiero hacer la transición para que vea que no es simplemente que los servicios de inteligencia. Acuérdense que todo mundo tiene un interés. Y en el particular aquí en Estados Unidos, particularmente, acuérdense que primero que todo, y no se olvide de esto, yo siempre he dicho que el narcotráfico es un negocio, primero que todo, en el que muchos vivos se aprovechan y salen de eso, pero también el poderío económico que trae el narcotráfico, que muy poco se encuentra, porque no todo el mundo le va a dar dinero a todo el mundo, le sirve perfectamente a estos sistemas de seguridad, de inteligencia y de servicios para obtener poder y demás, y ayudar a la gente de poder. O sea, no crea que los que le estoy hablando, gente de la sociedad, no ganan dinero con esto. Están ganando dinero porque además son dueños de las más grandes instituciones financieras de su país. ¿Me entiende? Y por eso son los que viven en los edificios más grandes, en los mejores barrios, y los que están asociados con los más importantes políticos de turno. Mientras el político de turno esté importante y tenga dinero y le interese a alguien en ese momento, todos somos amigos. Cuando ya se van del gobierno y cuando ya eso no importa y cambia. Entonces quiero que entienda esta parte, porque es sumamente importante, como estoy transitando de una parte de la institución de la corrupción del gobierno federal a ya hacer un puente y un apoyo directo con el sector privado. Pero el sector privado también, acuérdense de esto, el sector privado opera porque está protegido, el sector privado opera porque tiene un gran interés. O sea, acuérdense, siempre vamos a volver a esto. ¿Cómo me beneficio yo? ¿Cómo se beneficia mi institución? ¿Cómo me beneficio mi grupo de gente? Y esto puede ser político, puede ser financiero. Amigos y amigas, esto lo voy a seguir explorando en el próximo video, porque ya después voy a empezar a hablar ya del impacto directo, de la parte financiera, que es el poderío, el monstruo, el gran monstruo detrás del tema del narcotráfico. Esto es sumamente importante. Pero los invito a que nos veamos en el próximo comentario. Un gusto saludarlos.